Ayer vimos las obligaciones civiles y las obligaciones naturales, y también pasamos a las, después de haber explicado las obligaciones civiles y las obligaciones naturales, explicamos también la sentencia que absuelve, no extingue la obligación natural. Abogado, ábrame esa ventana, por favor. La obligación natural, y eso significa que no existe cosa juzgada respecto de la obligación natural, ¿verdad? O sea, que a pesar de esa sentencia, el deudor paga después y luego se arrepiente. Si el deudor paga después y luego se arrepiente de haber pagado, ya no podría fundarse en dicha sentencia para exigirle al acreedor que le devuelva lo pagado, porque al tenor del párrafo tercero del artículo 1372, cumplida la obligación natural, queda autorizado, gracias amor, cumplida la obligación natural, queda autorizado el acreedor para retener lo que se le ha dado o se le ha pagado en razón de ella. También hablamos de las garantías de la obligación natural, que una obligación natural, les dije, garantizada con caución o con cláusula penal, que hay dos clases de obligaciones. Eso ustedes ya en derecho de bienes, derecho de cosas, lo debieron de haber visto. Una obligación principal, que es la natural, y una accesoria, que es la caución o cláusula penal. De modo que si no se puede exigir el cumplimiento de la obligación principal por ser natural, tampoco puede exigirse la caución o cláusula penal por ser accesoria. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo accesorio corre la misma suerte que lo principal. De ahí pues que la caución, cuando hablo de caución, saben que hablo de garantías hipotecarias, prendarias, etcétera, etcétera, que la caución o cláusula penal debe constituirse siempre por terceras personas capaces de obligarse, ¿verdad? Entonces, por eso los fiadores, los que dan prenda o hipoteca, los que constituyen cláusula penal para garantizar una obligación natural, no tienen derecho al reembolso de lo que hubieran pagado porque no hay acción civil contra el naturalmente obligado. Eso es bien importante. No pueden, los que dan la garantía no pueden solicitar el reembolso de lo que se hubiera pagado. ¿Por qué? Porque no hay acción civil contra el naturalmente obligado. Entonces, las fianzas, las prendas, las hipotecas, las cláusulas penales deben constituirse después que una obligación civil se convierta en una obligación natural. Esto es lo que se hace por regla general. Esto es bien importante. Luego pasamos a las obligaciones puras y a las obligaciones condicionales. Les dije que obligaciones puras son las que no están sujetas ni a condición ni a plazo y que por lo general se contraen para que su cumplimiento sea inmediato, sin confundir la inmediatez con lo instantáneo, ¿verdad? Y les puse el ejemplo, te vendo un carro que tú aceptas comprar. Esa es una obligación pura o simple. ¿Por qué? Porque no hay ni plazo ni hay condición. Entonces, el requisito de la obligación pura es que su cumplimiento no depende de un suceso futuro incierto o de un suceso pasado ignorado por los interesados, ¿verdad? Y les expliqué que este artículo 1375, cuando hace referencia al suceso futuro o incierto, coloca la disyuntiva o, porque podría decir futuro e incierto, pero dice futuro o incierto, entonces coloque esa disyuntiva entre los dos objetivos, pero debe entenderse que el suceso futuro sea incierto. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es lo esencial en las obligaciones condicionales. Entonces, hay una explicación ahí de la equivocación que hicieron nuestros legisladores, porque cuando copiaron el artículo, lo copiaron del Código Civil Español, y el Código Civil Español lo copió del Código Francés, que es el artículo 1168, que concordaba con el 1113 del Código de España. Por ejemplo, el artículo francés usa la frase suceso futuro e incierto. Esto es, usa la conjuntiva e en lugar de la disyuntiva o. Pero algunos autores, como Manresa, que participó en la redacción,
del Código Español explica que explica lo referente a la disyuntiva, porque dice que se tenía que referir también a la oposición de las obligaciones condicionales, etcétera. Pero lo más importante es que cuando tampoco será pura la obligación que dependa de un suceso pasado que los interesados ignoren. Y les puse el ejemplo, por ejemplo, me comprometo a venderte mi casa el día que Juan contraiga matrimonio, pero resulta que días antes ya Juan había contraído matrimonio y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Entonces, esta obligación no es pura porque aún cuando el acontecimiento había acaecido, había entre nosotros la incertidumbre sobre el suceso. También nos quedamos en la explicación de la exigibilidad de toda obligación que contenga condición resolutoria. Esto viene en el examen. Tienen que poner atención, y es el párrafo segundo del artículo 1375, que dispone: será exigible toda obligación que contenga condición resolutoria sin perjuicio del efecto de la resolución. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que no obstante lo que sobrevenga, la obligación puede cumplirse y ser exigible. Es bien importante que no se vayan a confundir con la forma en que yo se los digo, pero así se tiene que decir. Quiere decir que que no obstante lo que sobrevenga, la obligación puede cumplirse y puede ser exigible. Y les dicté: si la condición resolutoria se cumple, la obligación pura queda revocada o sin efecto. Si no se cumple, la obligación pura no se modifica. Y les di el ejemplo de un inmueble dado en usufructo, pongámosle con la condición resolutoria, que consistía en que no debería de variar el cultivo. Si el inmueble estaba cultivado de naranjas y de toronjas, y viene el usufructuario y lo convierte en un cultivo de huerta, o sea, tomate, tomate, cebolla, chile, entonces la condición se cumple, que no es contravención. No se vayan a equivocar con eso. La condición se cumple, y entonces cuando la condición se cumple, da lugar a resolver la obligación y consecuentemente, ¿verdad?, a restituir el inmueble, quedando extinguida la obligación pura. Eso es lo referente a la exigibilidad de toda obligación que contenga condición resolutoria. Entonces, ahora vamos a pasar a algo bien importante. Todo esto es importante, esto es pura materia contractual. Es la definición y la clasificación de las condiciones. Miren, los autores modernos definen la condición, si quieren escriban esto, definen lo que es condición. Definen la condición como una circunstancia, condición. Esto es importante. Si no le entendés a esto, no vas a poder resolver el examen. Como la condición es una circunstancia cuyo evento es incierto y de cuya realización depende unas veces la existencia y otras la desaparición del derecho, y de cuya realización depende unas veces la existencia y otras la desaparición del derecho. Del artículo 1375 se desprende, lo dice el artículo, que condición es un suceso futuro o incierto, un suceso pasado que los interesados ignoren, de los cuales depende el cumplimiento o la extinción de la obligación. Ahí está la conceptualización, si se puede decir, aunque los códigos no conceptualizan, pero ahí se desprende el concepto de condición, ¿verdad? Suceso futuro o incierto, un pasado que los interesados ignoren. Entonces, la doctrina de los autores conviene o están de acuerdo en que los requisitos de la condición en qué se resumen: a que debe de ser un hecho posible. Esos son los requisitos de la condición. Debe de ser un hecho posible, incierto y futuro. Posible, incierto y futuro, del que ha de depender el nacimiento, o podríamos decir, o la muerte del derecho, ¿verdad? De lo que depende el nacimiento o la muerte del derecho. Entonces, y este hecho posible, ¿a qué equivale? A ese suceso, acontecimiento o circunstancia posible. Entonces,
Si decimos que algunos autores convienen en que los requisitos de la condición se resumen en que ha de ser un hecho posible, incierto y futuro, del cual depende el nacimiento o la muerte del derecho, también otro elemento elemental en la condición es la incertidumbre. La incertidumbre es el derecho característico de la condición. No solo no se sabe si se realizará, sino que si se realiza no se sabe en qué época precisa se va a llevar a cabo el acontecimiento. Entonces, por esta incertidumbre se distingue si una obligación es condicional. Entonces, cuando falta la condición, no hay verdadera, cuando falta la incertidumbre, no hay verdadera condición. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Por favor, despiértense, ¿ok? Porque parece mentira, que parece que todos están dormidos. Vamos a ver a Dari, ¿tenés alguna pregunta? A Dari. Hasta el momento no, abogada. Auri Janet. Tampoco. Ok, entonces es bien importante que la incertidumbre es el elemento característico de la condición, ¿verdad? Entonces, siempre que ustedes se encuentren en una condición con incertidumbre, te voy a donar un carro, hijo, si te gradúas de abogado. Ahí no se sabe si existe, si se va a graduar o no se va a graduar de abogado. Vamos a, miren, la clasificación más importante, la más importante en las condiciones, de las condiciones es que las condiciones pueden ser suspensivas y resolutorias. Entonces, esa es la más importante clasificación de las condiciones, que pueden ser suspensivas y resolutorias. ¿Y dónde están contenidas? Están contenidas en el párrafo segundo del artículo 1375 y en el artículo 1376. Entonces, 1375 y 1376. ¿Qué es condición suspensiva? Si gustan escribir, háganlo, les conviene. Condición suspensiva es el evento o suceso que mientras no acaezca o se cumpla, suspende la adquisición de un derecho. Condición suspensiva es el evento o suceso que mientras no acaezca o se cumpla, suspende la adquisición de un derecho. Condición resolutoria. No, abogado. Dime. La condición suspensiva es el evento o suceso que mientras no acaezca con Z, que mientras no acaezca o se cumpla, suspende la adquisición de un derecho. Esa es la condición suspensiva. O sea que mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho. Y la condición resolutoria es el evento o suceso que cuando ocurre o se cumple, se extingue el derecho. Miren qué diferencias más elementales. La resolutoria es el evento o suceso que cuando ocurre o se cumple, se extingue el derecho. Entonces, podemos decir que la condición suspensiva es aquella de la cual depende la existencia o el nacimiento de un derecho. Y la condición resolutoria es aquella de la cual depende la extinción o la resolución de un derecho. Entonces, voy a insistir, podemos definir que la condición suspensiva es un acontecimiento, suceso o evento futuro o incierto del cual depende la existencia o el nacimiento de un derecho. Por ejemplo, me obligo a donar mi casa a mi hijo si contrae matrimonio con Ana. ¿Cuál es el evento suceso? Aquí el evento suceso es el matrimonio. Si mi hijo se casa con Ana, ¿a qué estoy obligada yo? Yo estoy obligada a otorgar la donación. ¿Desde cuándo? Desde el día del casamiento. ¿Por qué? Porque desde entonces nace en mi hijo el derecho a reclamar la casa. Hasta que se da el acontecimiento, ¿verdad? O se da el evento, es que nace mi obligación y el derecho, nace mi obligación y nace el derecho para mi hijo, ¿de qué? De reclamarme, el derecho de reclamar la casa. Esa es la condición suspensiva, acontecimiento, suceso evento o evento futuro incierto del cual depende la existencia o el nacimiento de un derecho.
Entonces viene el ejemplo. Y ahora vamos a la condición resolutoria. Esto es bien importante y esto es 100% examen y no lo voy a repetir. Si creen que les voy a dar un repaso repitiéndoles, despiértense, por favor. La condición resolutoria, ¿cuál es? Condición resolutoria será el acontecimiento, lo mismo, ¿verdad? Suceso o evento futuro e incierto, lo mismo que la condición resolutoria, pero en este del cual depende la extinción o resolución de un derecho. La resolutoria es diferente, del cual depende la extinción o resolución. Ya saben que resolución es dejar sin valor efecto un hecho de un derecho. Por ejemplo, me obligo a donar mi casa a mi hijo con la condición de que no contraiga matrimonio con Ana. Si mi hijo contrae matrimonio con Ana, su derecho a reclamar mi casa se extingue. ¿Desde cuándo? Desde el día de su matrimonio, de ese matrimonio que no fue de mi agrado. Entonces, como él cumplió la condición resolutoria, su derecho se extinguió. ¿Por qué? ¿Y desde cuándo se extinguió? Desde el día de su matrimonio que no fue de mi agrado. Es bien importante que pongan atención a la condición resolutoria. Cuando dice acontecimiento, suceso, evento futuro incierto, del cual depende la extinción o resolución de un derecho. Y les digo, me obligo a donar mi casa a mi hijo con la condición de que no contraiga matrimonio con Ana. Entonces, mi hijo contrae matrimonio con Ana. Entonces, su derecho a reclamar mi casa, ¿cuándo se extingue? Se extingue desde el día del matrimonio que no fue de mi agrado. Entonces, en el primer caso, mi hijo, cuando dice, me obligo a donar mi casa si mi hijo contrae matrimonio con Cristina, en el primer caso, mi hijo no adquiere ningún derecho a reclamar mi casa, sino desde el día de su matrimonio con la persona elegida por mí, pues me obligué bajo condición suspensiva. Y estos son los ejemplos que les van a venir parecidos, que les van a venir en el examen. Entonces, en el primer caso, como él se casó con Cristina, que fue la que yo elegí, entonces mi hijo adquiere su derecho ¿desde cuándo? Eso es bien importante, ¿desde cuándo se adquiere el derecho? Desde el momento en que, desde el día de su matrimonio con la persona elegida por mí. ¿Por qué? Porque me obligué bajo condición suspensiva. En el segundo caso, vamos a la resolutoria. Mi hijo adquiere el derecho a reclamar mi casa, que se consolida, ese derecho se consolida desde el día en que contraiga matrimonio con otra mujer. ¿Qué significa eso? Si yo le digo a mi hijo, esto es importante que lo comprendan, si no lo comprendes, pregunta, por favor. Si yo le digo a mi hijo, hijo, te voy a donar mi casa con la condición de que no te cases con Cristina, un ejemplo, ¿verdad? O con Ana, con quien sea. ¿Desde cuándo adquiere mi hijo el derecho a ese bien? Desde el momento en que lo constituí. Por eso les digo, en el segundo caso, si mi hijo adquiere el derecho a reclamar mi casa, que se consolida desde el día en que contraiga matrimonio con otra mujer, menos con Ana. ¿Por qué? Porque me obligué bajo condición resolutoria de que no se casara con Ana. Pero si mi hijo me contraría y se casa con Ana, desde ese momento su derecho se extingue. Pero ¿cuándo adquiere el derecho? El derecho lo adquiere desde el momento en que se constituyó la obligación. Con estas ideas que les acabo de dar y estos ejemplos es que se puede comprender el artículo 1376 cuando reza en las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, ahí se está refiriendo a la resolutoria, depende del acontecimiento que constituya la condición. Es decir, que el acontecimiento que constituye la condición produce dos efectos. Uno, el de la adquisición de los derechos y otro, el de la pérdida o resolución de los derechos ya adquiridos. Preguntas. Preguntas. Eric Misael. Sandra Maribel. Sí, a mí me surgió una duda. Usted dice Eric, que adquiere el derecho cuando se casa con, perdón, si no se casa con esa persona. Pero ¿de qué me estás hablando? ¿De qué clase de condición me estás hablando, Eric?
Acuérdate, de la resolutoria. suspensivas y resolutorias. Ajá, entonces me dices, en el Sí, caso entonces, de la... Ajá, usted no está especificando ahí que forzosamente se tiene que casar. no, ¿O sí? no. O sea, yo adquiero el derecho aunque no me case. Yo te digo, Eric, te voy a donar mi casa con la condición de que no te cases con Dacia, un ejemplo, o que no te cases con Stephanie. ¿Desde cuándo adquieres tú el derecho a una condición resolutoria? Desde el momento que te casas con cualquier otra persona, menos con Stephanie. ¿Ok? Desde ese O sea que momento, desde el momento que se constituyó, tú te puedes casar con cualquier persona. Espérate, menos con si yo no me llego a casar, tampoco lo puedo adquirir. Ah, no, entonces ya no, porque entonces le estás quitando el evento suceso a la condición, Si no te casas, tú te puedes casar si no te casas, pero te tienes que casar, porque el casarte va dentro de la condición. Ahora, si decides no casarte, entonces ahí no estás en el caso concreto. Entonces, ¿desde cuándo adquieres tú el derecho? Desde el momento que te casas con cualquier mujer, menos con la que yo te dije que no. Pero vienes tú y me contradices y dices, ¿por qué? Yo me voy a casar con la mujer que yo quiero y Frank, te casas con Stephanie, ¿ok? Entonces, tú ya tienes el derecho adquirido, pero tu derecho se extingue. ¿Desde el momento de qué? Desde el momento que te casaste con la persona que no era de mi agrado. ¿Me doy a entender? Es bien complejo, Eric, pero vale la pena comprenderlo. ¿Me di a entender? Sí, abogado. Sí, abogado. Muy bien, muchas gracias. Miren, ven, estas condiciones resolutorias se ven más corrientemente en el contrato de compraventa, ¿ok? Pongan atención. Las condiciones resolutorias se dan mucho en los contratos de compraventa. Por ejemplo, Pedro vende un automóvil a Juan por el precio de 100,000 lempiras, que van a ser pagados en una fecha convenida, ¿ok? Si llegada la fecha, Juan no me paga el precio, entonces el derecho que Juan había adquirido sobre el automóvil se extingue. ¿Por qué? Pues en este contrato, en el contrato de compraventa, el que vende lo hace bajo condición resolutoria. Te vendí mi carro a 100,000 lempiras, pero resulta que, y te digo, me lo vas a pagar en tal fecha, ¿ok? Llega la fecha y no me lo pagas, entonces el contrato se resuelve. ¿Por qué? Por falta de cumplimiento. ¿Por qué? Porque en el contrato de compraventa se celebran bajo condición resolutoria. Si no pagaste, se extingue tu derecho. ¿Y qué vas a hacer? Me vas a devolver mi carro y si le hiciste algún daño, pues daños y perjuicios. ¿Me doy a entender? Miren los 3 estados de la condición. Los 3 estados de la condición. Las condiciones suspensivas y resolutorias pueden presentarse en 3 estados. Apunten esto. Los 3 estados de las condiciones: pendientes, cumplidas o incumplidas. Condición, ya tanto las suspensivas como las resolutorias pueden presentarse en 3 estados: pendientes, cumplidas o incumplidas. Cuando la condición está pendiente, es, la palabra lo dice, la que no se ha realizado. La que se ignora si se va a verificar o no, si se va a realizar o no. Esa es la condición que está pendiente, está latente prácticamente. La cumplida, la palabra lo dice, es la que se ha verificado, la que ha ocurrido, cumplió la condición. Y la condición suspensiva incumplida, la palabra lo dice, la que no se realizó. Entonces, en la condición suspensiva pendiente, nada se debe ni nada puede pedirse. Pongan atención a esto porque más adelante vamos a ver que hay disposiciones contrarias al respecto. En la condición suspensiva pendiente, nada se debe ni nada puede pedirse. No hay acreedor ni deudor. Hijo, te voy a dar $20,000 si te gradúas de abogado en tantos años. Entonces, ahí yo me obligué. Y mi hijo, o sea, yo me obligué a pagarle, a darle 20,000 o 25,000 dólares. Pero la condición está pendiente de cumplirse. Yo no soy ni acreedora ni soy deudora. ¿Por qué? Porque no debo nada. ¿Por qué? Porque está pendiente la condición. No hay ni acreedor ni hay deudor. ¿Ok?
En la condición suspensiva cumplida se adquiere el derecho definitivamente. Entonces, la obligación se convierte en pura. Y cuando yo digo que la obligación se convierte en pura, ¿qué estoy diciendo? Cuando yo digo que es un cumplimiento inmediato. Muchas gracias, amor. Claro que sí, Fernando José, que es de cumplimiento inmediato. O sea, la condición suspensiva cumplida, se adquiere el derecho, la obligación se convierte en pura, o sea, que es de exigibilidad inmediato. Y sus efectos se retrotraen al día en que fue constituida la obligación, si esta es una obligación de dar. O sea, si la obligación es de dar, te voy a dar $25,000 si te gradúas de abogado en tantos años, entonces mi hijo se gradúa de abogado, entonces la obligación, la condición suspensiva está cumplida y al estar cumplida se convierte en una obligación pura, o sea, de cumplimiento inmediato. Y dice, y sus efectos se retrotraen al día en que fue constituida la obligación, si esta es una obligación de dar. Si la obligación es de hacer o de no hacer, van a ser los tribunales los que determinarán en cada caso el efecto de la condición cumplida y esto está establecido en el artículo 1382. Iván André Durón Macías, léame el artículo 1382, por favor. Iván André Durón Macías. No está, o está dormido. Leonardo José Barahona. Leonardo José Barahona. ¿No estás? Muy bien. Felices sueños. Buenos días, abogada. Sí estoy, discúlpeme. El artículo 1382, por favor. Ok, abogada, ahorita se lo busco, discúlpeme. Ven con su código abierto, por favor. 1382, despiértense. O es que graban la clase y después la escuchan. Tan mal. Vamos a ver, 1382. Los efectos de la obligación condicional de dar, una vez cumplida la condición, se retrotraen al día de la constitución de aquella. Esto, no obstante, cuando la obligación imponga recíprocas prestaciones a los interesados, se entenderán compensados unos con otros los frutos e intereses del tiempo en que hubiesen estado pendientes la condición. Si la obligación fuere unilateral, el deudor hará suyo los frutos e intereses percibidos, a menos que por la naturaleza y circunstancia aquella deba inferirse que fue otra la voluntad del que la constituyó. En las obligaciones de hacer y no hacer, la atribución determinarán en cada caso el efecto retroactivo de la condición cumplida. Muchísimas gracias, Fernando José. Entonces, en la condición suspensiva cumplida, despiértese, oye, se adquirirá el derecho definitivamente, porque la obligación se convierte en pura y sus efectos se retrotraen al día en que fue constituida la obligación, si esta es una condición, si esta es una obligación de dar. Entonces, si la obligación es de hacer, dice, o de no hacer, van a ser los tribunales los que van a determinar en cada caso el efecto de la condición cumplida y eso está establecido en el artículo 1382. Entonces, si la obligación condicional es de dar y es suspensiva, una vez que se cumple, esa obligación condicional se convierte en una obligación pura y simple, es decir, de cumplimiento inmediata. Ahora, cuando vamos a la obligación suspensiva incumplida, no se debe nada. ¿Por qué? Porque el derecho no nace, el derecho no se adquiere. Esa es en las obligaciones suspensivas. Ahora vamos a ver en la condición resolutoria pendiente. Condición resolutoria pendiente. Aquí en esta resolución no hay acreedor ni hay deudor definitivamente. ¿Por qué? Miren, ve, el acreedor recibe la cosa con la amenaza, se podría decir, de restituirla si la condición resolutoria se cumple, como en el ejemplo de la venta en que el comprador no pagó el carro. Te vendo mi carro tú a tal precio en tal fecha y me lo tienes que pagar tal fecha. Llegó la fecha del cumplimiento de la obligación y el comprador no me pagó nada. Entonces, la condición resolutoria que va implícita en el contrato de compra-venta se cumple, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Devolverme mi carro y si causó daño, pues indemnizarme del daño y perjuicio. Entonces, esta es cuando la condición resolutoria está pendiente. No hay acreedor ni deudor, porque el acreedor recibe la cosa objeto de la obligación
con la amenaza de restituirla si la condición resolutoria se cumple, ¿verdad? Y ya les puse el ejemplo de la venta. En la condición resolutoria cumplida, la primera es la pendiente. Ahora vamos en la condición resolutoria cumplida. Se pierde el derecho. En la condición resolutoria cumplida se pierde el derecho. Como en el caso de la venta, que no se paga el precio. No pago el precio, se extingue tu derecho. ¿Por qué? Porque llegó la fecha indicada, llegó la fecha de la exigibilidad de la obligación y tú no cumpliste. Al no cumplir, se extinguió el derecho que habías adquirido sobre esa cosa que es un carro objeto de la obligación. Y en la condición... Russell, ¿sos vos el que estás hablando? Cristian. A Cristian, dime, Cristian. Es que creo que usted está explicando la incumplida. Porque la cumplida nos había dicho que era. No, Cristian, espérate, Cristian. Cristian es tu primer nombre, Cristian. Cristian Elvira Andino. ¿Qué número de cuenta sos, Cristian? 2010, 100, 15, 10. 2010. 2018, 100, 15, 10. Ok. Sí, aquí estás. No te miraba. Muy bien, Cristian. La primera, Cristian, acordate que los 3 estados de las condiciones es pendientes y resolutorias. Cuando está la condición resolutoria pendiente, expliqué, no hay acreedor ni deudor. Pero acuérdate, vámonos a la compraventa, porque va implícita siempre la condición resolutoria en ese tipo de contratos. Aquí dice, no hay acreedor ni deudor, pero tú me compras el carro, ¿ok? Mi auto. Yo te digo, te voy a dar 6 meses, dentro de 6 meses me lo pagas, me pagas los 100,000 lempiras. Entonces, tú recibes mi carro con la amenaza de que me lo tenés que devolver si la condición resolutoria se cumple. ¿Y cuál es la condición resolutoria que se puede cumplir? Que tú no me pagues el carro, ¿ok? Pero ahí, en la condición resolutoria pendiente, todavía no ha llegado el plazo para ser exigible la obligación. Por eso te digo que recibís el auto con la amenaza de restituirlo si la condición resolutoria se cumple. ¿Y cuál es la condición resolutoria? No pagar el carro. Ahora, en la condición resolutoria cumplida, llegó el plazo del pago y no me pagaste. Entonces, como se cumplió la condición resolutoria, perdiste el derecho que habías adquirido durante esos meses hasta que la obligación era exigible, que era la fecha estipulada para el pago. Entonces, en ese caso, como se cumplió la condición al no pagarme, entonces perdiste el derecho como en la venta. ¿Por qué? Porque no me pagaste el precio. Hay 2 cosas diferentes. En la pendiente no hay acreedor, no hay deudor. Todavía no se ha cumplido la condición, que es el pago, ¿verdad? La condición es que me lo vas a pagar en 6 meses. Pero entonces ahí estoy pendiente, estoy esperando la fecha de la exigibilidad de la obligación. ¿Me doy a entender? Pero ya en la cumplida, si tú no me pagaste, porque es una condición resolutoria cumplida, no me pagaste, perdés todo el derecho del carro, por lo tanto, me lo tenés que devolver y me tenés que pagar daño si le causaste daño. Y en la condición resolutoria incumplida, esto es, cuando no se verifica, el derecho se consolida. La condición, esta es importante y le viene en el examen. Si no lo entienden, por favor, pregunten, despiértense, por favor. En la condición resolutoria incumplida, esto es, cuando no se verifica el hecho, o sea, que me pagaste, el derecho se consolida, como en el contrato de venta, en que el comprador, al pagar el precio, adquiere definitivamente la cosa. Es complejo y se pueden equivocar, pero para eso estoy aquí, para explicarle, pero se tienen que despertar, ¿ok? La condición resolutoria incumplida no se verifica. ¿Por qué? Porque me pagaste. ¿Cuál es la condición resolutoria cumplida? No me pagaste, se extinguió el derecho. ¿Cuál es la condición resolutoria incumplida? Pues Cristian me pagó
Y al pagarme, ¿qué hiciste? Consolidas el derecho, o sea, en el contrato de compraventa, el comprador al pagar el precio, entonces adquiere definitivamente el derecho a qué, a tener el carro y tú ya eres su propietario. Preguntas, dudas. Recuerden Abogada. que el evento, termino con esto, recuérdese que el evento de la condición resolutoria, el evento de la condición resolutoria es cuando el evento no ocurre. En la venta no ocurre si se paga el precio. ¿El evento cuál es entonces? Dejar de pagar el precio. Dígame, abogado. Buenos días, abogada. ¿Quién está hablando? Leonardo, Leonardo, dime, Leonardo. en la condición Leonardo José. Así es. Dime, Leonardo José. En la condición resolutoria incumplida dice que no se verifica porque pagó supuestamente, pero no comprendo muy bien. Ah, yo lo sé, y por eso estoy insistiendo, y por eso les estoy diciendo que se despierten, porque si creen que les voy a volver a repetir esto como Lora, están bien equivocados, o se despiertan y se ponen en clases, porque hasta la forma en que leen evidencian que están dormidos, ¿ok? No matriculen clases a las 7 de la mañana si van a estar dormidos, eso es una irresponsabilidad. Matricular clases a las 2 de la tarde, permítame que voy a explicarle al abogado. Es que es complejo, abogado, porque acuérdese que el evento en la condición resolutoria es cuando el evento no ocurre. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando le puse el ejemplo de la venta de la casa? Que la puse bajo una condición resolutoria. Si que no se casara con Ana. Sí, dime. Que no se casara con Ana. No. Ese era. Ok, no. Aquí ya estamos en otra cosa. Mira, ve. ¿Te acuerdas de la compra-venta que hice con la venta que le dije que le vendí mi casa? Que le iba a dejar al hijo. Que le vendí mi casa a la vecina con la condición de que si mi hijo regresaba de Europa, la compra-venta se iba a resolver, ¿ok? Se cumplió el evento. ¿Qué pasó? Mi hijo se vino de Europa. Se cumplió la condición resolutoria. Entonces, ¿qué pasó? Se resolvió la obligación. Ahora vamos en este caso. Tú me compras un carro, ¿ok? Y te digo yo, te lo vendo a plazos. Y te digo, mira, me lo vas a pagar en 6 meses. Dentro de 6, no te lo digo, no te estoy diciendo, me lo vas a pagar por periodo, sino que te voy a vender, abogada, pero es que dice que a mí me pagan un dinero hasta dentro de 6 meses. ¿Cuándo? El 30 de diciembre. Perfecto, me lo vas a pagar el 30 de diciembre. Entonces, ese es un contrato de venta, ¿verdad? De compra-venta. Entonces, cuando yo te lo vendo, la condición está pendiente. ¿Por qué? Porque yo no te puedo exigir el pago de los 100,000 empiras. ¿Por qué? Porque la obligación todavía no es exigible. ¿Cuándo es exigible la obligación? Hasta que llegue el 30 de diciembre. Entonces ahí no hay deudor ni hay acreedor, pero tú recibes el auto, ¿ok? Recibes esa cosa, objeto de la obligación, con la amenaza de que si no me la pagas, me la tenés que devolver. Está pendiente la condición resolutoria. Ya entiendo. Vamos a la condición resolutoria cumplida. Vienes tú y llega diciembre, ¿ok? Y no me pagas. Entonces la condición resolutoria, que se iba a resolver el contrato y que iba a quedar sin valor y efecto, entonces la condición resolutoria se cumplió, se extingue tu derecho. ¿Qué tenés que hacer? No me pagaste el 30 de diciembre, me tenés que devolver el carro, ¿ok? Condición resolutoria, se pierde el derecho. En la venta, no me pagaste el precio el 30 de diciembre, me tienes que regresar el carro. Ahora, condición resolutoria incumplida. La condición resolutoria no se cumplió. ¿Por qué? Porque tú fuiste correcto y el 30 de diciembre me dijiste, abogada, mire, aquí están sus 100,000 empiras. Entonces, ¿qué pasa con el derecho que tú tienes con el carro? Tu derecho se consolida. ¿Por qué? Porque ya pagaste el precio y entonces adquieres de manera definitiva la cosa objeto de la obligación, que en este caso es el carro. ¿Me doy a entender? Ok, entonces, discúlpeme. Entonces, pregunte, para eso está su maestra aquí, pregúnteme, que si no sé, te voy a decir no sé, y si sé, te voy a explicar. Si entendí bien, es, si yo
cumplo con mis obligaciones, se extingue por así decirlo, el derecho de que yo pueda perder el carro. Exactamente. Ajá, ok. Entonces, Entonces, si no se extingue el derecho a adquirir el carro, ¿cómo vamos a decir entonces? Se consolida tu derecho y se consolida de manera definitiva. Este vocabulario que tienen que ir aprendiendo. Cuando tú le dices, señoría, ya se le extinguió el derecho. ¿Por qué? Porque no pagó en el tiempo estipulado. Pero no, su señor, yo sí pagué. Mi derecho está consolidado. Lo que pasa es que la abogada no se recuerda que yo ya le pagué, pero le pagué con el cheque tal. ¿Ok? Se consolidó tu derecho. ¿Cuándo se consolida tu derecho? Cuando la condición resolutoria no se cumple. ¿Por qué? Porque fuiste correcto. Es complejo. sí. Russell Gracias, Fernando, abogada. ¿le entendiste? Russell, ¿estás abogada. dormido? ¿Estás dormido? No estoy dormida, abogada. Estoy poniendo atención en que ¿Le entendiste? sí, ¿Ok? es complejo. Es complejo, pero tienen que entenderle. Ok. Abogada, perdóneme, usted tenía una pregunta. Abogada, creo que es Lidia. Sí, Lidia Verónica. No, yo, abogada. Sandra. Sandra, espérate, Sandra, que para Sí, mí la sí. participación es bien importante. Sandra, ¿qué número es tu cuenta, Sandra? 2017 Ajá. 165 58. Sandra Medina, abogada. Sandra Medina. Sí. No te encuentro, Sandra, fíjate. Al final, pero dime. Ya he participado, abogada. He participado, pero no me encuentro. Espérate. ¿Cómo me dijiste? Que no? Aquí está Sandra Elizabeth Medina. Sí, Sandra. Sí. Claro. Ajá. Dime. Mire, yo tengo una consulta, abogada, pero si me equivoco, pues usted me aclara. Pues. Sandra, lo importante es participar. Si no participas en clases, ni te vayas a soñar que vas a sacar 65 y que te voy a poner 70 en el examen, porque la participación para mí es más que importante. Lo importante es participar. Vamos a ver, Sandra, no importa que te equivoques, no importa, para eso estamos aquí, para aprender y para explicarle. Vamos a ver, Sandra, ¿cuál es tu duda? Bueno, abogada, eso lo tengo bien claro desde que fui su alumna en Derecho de Familia. Gracias, mi amor. Gracias, dime. Sí, fíjese que usted habló, bueno, nos dijo de la clasificación de las condiciones suspensivas y las condiciones resolutorias. Entonces, mi consulta es, como dijo usted, para ambas es la clasificación la misma, pendientes, cumplidas e incumplidas. Exactamente, con una gran diferencia. Que en la suspensiva las cosas, en la suspensiva la situación cambia. En la condición suspensiva cumplida, mi hijo se graduó de abogado, adquiere el derecho de manera definitiva. Entonces, en este caso, en la suspensiva, la obligación condicional suspensiva se convierte en una obligación pura. Y al decir que se convierte en una obligación pura, es que es de exigibilidad inmediata. Mamá, ya me gradué de abogado, dame los 25,000. ¿Ok? Y sin embargo, cuando la condición suspensiva está pendiente, yo no debo nada, ni mi hijo me puede pedir nada. ¿Por qué? No hay acreedor ni hay deudor. ¿Por qué? Porque el derecho de mi hijo está latente. Yo no sé si se va a graduar o no se va a graduar. ¿Me doy a entender? Incumplida, no la realizó, no tuvo nada. Nunca se graduó, pues no tuvo nada. Ok. Sí, abogada. Gracias. Sí. A ver si no estoy confundida. En la condición resolutoria, si se cumple, se pierde el derecho, y si se incumple, se consolida el derecho. Exactamente. Así de sencillo, Sandra Maribel. Muy bien, abogada, gracias. Okay. Para resumir. Es complejo, Sandra, porque nos estamos cambiando el chip, ¿ok? Es que tenemos que pensar como abogados. Sí, es que parecen contradictorias las palabras, porque cuando uno cumple, en teoría, en otras cosas, adquiere derecho. Le vendí mi carro a Sandra Maribel. Ok, Sandra Maribel, me lo vas a pagar en 6 meses.
Llegan los 6 meses y Sandra no me paga. Sandra, no es que no le puedo pagar. Ah, bueno, entonces se cumplió la condición resolutoria. Sí, ¿cuál era? Que no me pagara. Y al no pagarme, ¿qué tiene que hacer? Devolverme mi carro. Y si dañó mi carro, me tiene que pagar indemnización. ¿Ok? O sea, que cuando la condición resolutoria es incumplida, no cumplió, se resolvió el contrato. Ahí es donde más se da la condición resolutoria, en los contratos de compra-venta. Vamos al artículo 1377. Vamos a ver Stephanie Raquel Vázquez Acosta. Stephanie Raquel Vázquez Acosta. Ya perdiste el derecho a examen del primer parcial. Carlos José Godoy Flores. Carlos José Godoy Flores. Tampoco está. Alison Samara Cruz. ¿Estás ahí? Ok. No, habla Iván Durón, me habló antes, pero es que tengo la señal terrible. Si gusta, se lo leo yo. ¿Quién habla? Iván Andrés Durón. Es que usted Iván, me llamó antes para leer otro Iván artículo. Andrés Durón Macías, sí. Ok, Iván, léetelo, pues, por favor. 1377, ¿verdad? Sí. Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será nula. Si dependiere de la suerte o de la voluntad de un tercero, la obligación surtirá todos sus efectos con arreglo a las disposiciones de este código. Ok, excelente, abogado, muy amable. Francisco René Alvarado Zelaya. Francisco René. Luisa Fernando. ¿Estás? Sí, abogada. ¿Estás bien despierto? El artículo 1378, por favor, Francisco. Ahorita, artículo 1378. Muy bien, excelente, Francisco. Vamos, léamelo, por favor. Artículo 1378. Si las condiciones imposibles, las contrarias a las buenas costumbres y las prohibidas por la ley, anularán por la obligación de que ellas dependan. Anularán la. Sí, anularán la obligación de que ellas dependan. ¿De qué no? Anularán la obligación que de ellas dependa. Ajá. Continúe. La condición de hacer una cosa imposible se tiene por no puesta. Muy bien, muchas gracias, abogada. Rina Fernanda Murillo Hernández. Rina, artículo 1379, por favor. Buen día, abogada. Buenos días, Rina. La condición de que ocurra algún suceso de un tiempo determinado extinguirá la obligación desde que pasara. Rina, vamos a volver a leer, porque no es de un tiempo, es en un tiempo. Una palabra puede cambiarnos una sentencia. Sí. Vamos, artículo 1379. La condición de que ocurra algún suceso en un tiempo determinado extinguirá la obligación desde que pasare el tiempo o fuere ya indudable que el acontecimiento no tendrá lugar. Muy bien, muchas gracias, abogada. Jensi Fabiana Maradiaga Moncada, 1380. Jensi, ¿estás dormida? Sí, abogada. Ahí estás. Ok, 1380. Sí. La condición de que no acontezca algún suceso en tiempo determinado hace eficaz la obligación desde que pasó el tiempo señalado, o sea, ya evidente que el acontecimiento no puede ocurrir. Si no hubiere tiempo fijado, continúo. Sí, claro. Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá reputarse cumplida en el que verosímilmente se hubiese querido señalar, atendida a naturaleza de la obligación. Muchas gracias, abogada. Luisa Fernanda Reyes Mendoza. Luisa Fernanda Reyes Mendoza. El 1381. Buenos días, Luisa, por favor. 1381. Dice, se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiere voluntariamente su cumplimiento. Excelente. Entonces, muchas gracias a todos y todas. Del artículo 1377 al artículo 1381 se refiere a las condiciones potestativas, casuales y mixtas. Condiciones potestativas, casuales y mixtas, que las vamos a ver el día mañana. Bendiciones, chicos. Por favor, despiértense temprano, anímense, levántense, báñense, siéntense en una silla. Dejen de seguir acostados oyendo clases. Bye bye. Hasta mañana. Bendiciones. Feliz día. Bendiciones. Bendiciones. Bye, amores. Adiós.